para añadir mayor gloria a nuestro amado, único y sabio Dios dentro de nuestro Señor Jesucristo, también amadísimo. Emitimos este podcast siguiendo el Evangelio de Pablo en Colosenses. Adelante, fraterna. Colosenses capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Fíjense, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Es que no es que al Señor Jesucristo se le estén añade y añade más riquezas de parte de Dios, no, ya las tiene todas, absolutamente todas. La diferencia es si nosotros tenemos conciencia de ello o no, si entendemos las riquezas inescrutables del Señor Jesucristo, porque Él ya las tiene todas, no es que se le hayan añadido, lo que sucede es que no sé, bueno, hasta la fecha, 2000 años después, apenas andamos haciendo la lucha para que muchos hermanos pasen de Cristo, de Jesucristo el Señor, en los días de su carne, en su ministerio terrenal, no salen de ahí, a que pasen ahora a la parte, pues no, sino más rica, porque lo rico del ministerio terrenal del Señor fue que murió, que derramó su sangre y nos salvó, y acabó con la vieja creación y dio pie con ello para que inicie su ministerio en el Espíritu, porque dice Pablo, antes había dicho, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es que Pablo no conoció al Señor físicamente en la carne, no le tocó como a los demás apóstoles, porque él fue rescatado después. Entonces, dice, ya no lo conocemos así, porque ahora el Señor es el Espíritu. A ver, la fraterna, léele, por favor. Segunda de Corintios 5, 16, 18. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, ya ese es otro tema. O sea, aquí estamos hablando de que, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no. Ahora, ¿cómo lo conocemos? Lo conocemos siendo el Espíritu. Esa es la diferencia entre Sardis y la noción, la conciencia tipo Filadelfia, que es sin clérigo laico, sin Balaam, o sea, sin esquilmar dinero los hermanos, sin nombres de blasfemia, que están en Tiatira, que es su santidad y no sé qué, ya ven cómo blasfeman ahí todo el día, sin idolatría, sin división. Entonces en automático nuestro espíritu queda en la conciencia tipo la iglesia en Filadelfia. No en la iglesia en Filadelfia, no existe, o sea, no hay un grupo que se llame así ni nada, ¿no? Estamos hablando de una conciencia, como ahorita los hermanos participan de un tipo de conciencia en Cristo de Sardis, que es en su ministerio terrenal, no salen de ahí y no quieren salir, o sea, no, como que ahí el hijo pródigo y la oveja perdida y todo eso siguen ahí dándole vueltas, que son parábolas maravillosas y todo, pero ya basta, ya está, ya llevan 30 años, 40 años, 50 años, 60, 100 años con lo mismo, no salen de ahí, porque no pueden, espiritualmente están atados, porque siguen conservando el sistema de clérigos y laicos, o sea, de dirigentes y dirigidos, o sea, de dominantes y dominados, o sea, de profesionales que cobran y aficionados que pagan.
Eso los mantiene espiritualmente atados y ciegos, no pueden ver más allá. Ni aún sus teólogos no pueden, están impedidos, permanecen con el velo puesto, como allá los israelitas que no podían ver la cara de Moisés porque resplandecía después de que habló con el Dios del universo. Entonces, acá la diferencia en la conciencia de Filadelfia es de que tanto tomamos al ministerio terrenal de nuestro amado Señor Jesucristo, cuanto su ministerio en el Espíritu, su ministerio espiritual, que es muchísimo más rico y más vasto porque es para toda la eternidad, y es donde se enriqueció por completo de parte de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, a Cristo, el plenipotenciario que va virtiendo todo su potencial en nuestro espíritu. No poco a poco, sino lo virtió de todo, de un jalón también, pero no tenemos conciencia de ello, no tenemos noción. Por eso Pablo aquí estaba aferrado a que los hermanos aumentáramos las riquezas de pleno entendimiento. Y ya habíamos visto cómo en la conciencia de la iglesia en Filadelfia es el espíritu de entendimiento, así como la conciencia de Sardis es el espíritu de revelación, cuando le reveló nuestro Dios a Martín Lutero que la salvación es por fe, no por pagarle dinero al Vaticano, ni por ningún otro tipo de obras. Es una conciencia, es un tipo de conciencia, de revelación. Pero a Filadelfia le dio un avance, aparte de la revelación de la salvación por fe, le dio el avance del espíritu de pleno entendimiento. ¿Por qué? Porque Filadelfia venció al sistema de clérigos y laicos, venció a Balaam, que es esquilmar dinero de los hermanos, venció los nombres de blasfemia, venció a la idolatría, venció a lo que ellos mismos llaman las profundidades de Satanás. Todo eso está en Tiatira y luego en Sardis, las últimas 3 malignidades. Por eso no pueden ver más allá de sus narices en las escrituras, aunque las leen y vuelven a pasar por estos pasajes, pero no les hacen caso. No les mueve lo más mínimo. Ellos van a su hijo pródigo y a la oveja perdida y todo eso. Bueno, sigamos. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Ya ven, sigue recargado nuestro amado Señor Jesucristo como siendo el Espíritu. Repite ese versículo, por favor, me encantó. Sí. ¿Todo el versículo o esa última? Sí, todo el párrafo que leíste hace ratito, ahorita. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos en el Señor Jesucristo todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento. Y todo eso nos pertenece, no porque lo granjeemos, sino porque el Señor nos lo regala por gracia. A esto hemos sido llamados. Es glorioso, ¿no? Es maravilloso. Bueno, aparte de que vamos a participar, estamos participando ya de la gloria de Dios, pero aquí en vida en la tierra nos está compartiendo Pablo las riquezas de pleno entendimiento. Esto es lo grandioso del Evangelio de Pablo. Independientemente de que todavía fluctuaba entre la ley y la gracia un poco, pero lo que aporta a través de su espíritu, el Espíritu de Dios, nos nutre, nos enriquece muchísimo y nos hace gozar. Con razón decía, gócense en el Señor. Algo sabía, obviamente, ¿no? Y otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Bueno, adelante, fraterna. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Bueno, es que déjame hacer una acotación.
Aquí generalmente las interpretaciones de Sardis es de que Colosa era una iglesia que estaba en orden, porque Pablo les dice eso, ¿no? Es decir, ahí ejercen una hipérbole selectiva que se parece mucho a la falacia de inatingencia, es decir, van y colocan su atención en algo secundario, en lugar de lo primordial del discurso, del comunicado. Aquí el comunicado es que Pablo, en su evangelio a los colosenses, les está hablando elevadísimamente de las riquezas de pleno entendimiento, de que Cristo tiene escondidos los misterios de toda la ciencia y de todo el conocimiento. No. Es que era una iglesia que estaba en orden. O sea, van y seleccionan, en esa hipérbole, van y seleccionan algo secundario, no lo primordial del comunicado. Y ya, se acabó todo lo demás, la riqueza de pleno entendimiento que nos está dando aquí el Espíritu a través del apóstol Pablo, por fijarse en la organización, porque ellos están enamorados de la organización, como es la que deja dinero y la que tiene poder sobre los demás. Les encanta el chisme político, pues, de cómo se organizan. Es que hacer una iglesia en orden. Deja tú eso, hombre. La cosa aquí es de que Pablo, el Espíritu a través de Pablo nos está comunicando cosas grandiosas respecto a nuestro amado Señor Jesucristo. El tema no es si los colosenses estaban en orden y los corintios no es solo de menos, sino que las cartas son como un pretexto para que a través del cual el Espíritu nos está dando a conocer riquezas inescrutables espirituales, no de la organización, porque esos son aspectos externos. A ver, los colosenses estaban muy bien organizados, ¿y luego qué? ¿Dónde está la iglesia en Colosas actualmente? Pues no, se disolvió, pero queda el mensaje, queda el comunicado. No son mensajes, son comunicados que el Espíritu Santo nos da a través del apóstol Pablo, valiosísimos. No vayamos nosotros a seguirles el juego de fijarnos en cosas secundarias en lugar de ir a lo primordial, de que en Cristo están escondidos todos los misterios de toda la ciencia y de todo el conocimiento y el entendimiento y la revelación, en fin, que el Señor Jesucristo ahora es el Espíritu y como tal posee en su interior todo lo que Dios ha cargado en él. Eso es aquí lo que es necesario rescatar. Adelante, fraterna. Andad en él, arriesgados y Arraigados. arraigados y sobreedificados en él. Amén. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Los rudimentos del mundo es cómo se organiza la gente y cómo se debe de mantener un buen orden. Esas son sutilezas y huecas, ¿qué? Filosofías, así según el hombre. Sí. Pablo quería salvaguardar la altísima revelación que está dando el Espíritu a través de él, evitando que estos se vayan a hacerle caso a judaizantes y a otros estoicos y demás. Sí, es que hay que resistir las tentaciones y hay que mantenerse firme en la moral y bla, bla, bla. ¿A poco no? Son sutilezas, huecas sutilezas, que no tienen ninguna aplicación a la hora de lo espiritual y los distraen del comunicado central, que es la exaltación del poderío de Dios que acumuló en nuestro amado Señor Jesucristo, quien ahora es el Espíritu plenipotenciario, el que tiene todo el potencial divino. No es poca cosa, es algo maravilloso. Entonces Pablo trata de resguardar su inversión, pues que está haciendo de revelarles cosas altísimas, porque ya sabía que iban a llegar otros con sus huecas sutilezas y filosofías chafas y a exaltarles, mira qué bien en orden están aquí, bla, bla, bla.
Y hasta la fecha, 2000 años después, se siguen fijando en el orden de los colosenses en lugar de lo primordial que está revelando el Espíritu. Sigamos adelante. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ay, qué glorioso, cómo me fascina a mí escuchar eso. Repítelo, por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Toda. En él. Es que aquí tenemos una clave. Casi en todo Colosenses está mencionando en él. O sea, en el Señor Jesucristo. En él esto, en él aquello, en aquel esto otro. En él Dios guardó, en él Dios acumuló. Y ahora en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué glorioso. Adelante, fraterna. Y vosotros estáis completos en él. A ver, ya ven, nosotros estamos completos en él. Entonces, ¿cuál es el lío de andar indoctrinando a la gente y tratando de convencerla como si fuera una venta de un libro o algo así a la hora de predicarles el evangelio? No es mediante técnicas, sino es por el Espíritu. Predicar el evangelio es transmitir al Espíritu. Si la persona está señalada para vida, va a responder, va a escuchar la voz del pastor, Jesucristo el Señor, y lo va a seguir. No es porque lo convenzamos y luego ya convertido, no tiene caso que lo distraigamos con un montón de ejemplos moralizantes y historias de no sé qué, y ya ven que está lleno de libros y es un negociazo por todos lados, y hasta escudos y calcamonías y demás, ¿no? Es el ansia y la necesidad que tiene el hombre natural de idolatría, de buscar un pescadito, qué sé yo, ¿no? Un ixoya, ¿cómo se llaman esas cosas? Bueno, esas son filosofías y huecas sutilezas. Aquí estamos en él. ¿En dónde estamos? En él. O sea, en él, aquí obviamente se está refiriendo al gloriosísimo Señor Jesucristo. Sigamos, fraterna. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Amén. En el cual fuisteis también resucitados con él. Amén. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es que el clavarla en la cruz la mató, la desbarató, la deshizo. La cruz es una tacha, anula todo, como en los exámenes, ¿no? Que te ponen las respuestas correctas, una palomita, y las incorrectas, una tacha, así una X, ¿no? Una cruz. Bueno, pues en la cruz el Señor tachó, anuló, borró, quitó a la vieja creación, junto con todo lo negativo que nos separaba de Dios, lo que nos impedía tener comunicación y comunión, común unión con nuestro Dios. Ahí en la cruz lo mató todo, lo tachó, lo quitó, lo borró, lo anuló. Es maravillosa la cruz, por eso Pablo no quería saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Bueno, de su ministerio terrenal, es lo que le interesó pues a todos, a Dios mismo, de tal grado de que su trono lo convirtió en el trono de Dios y del Cordero, y así queda por estatuto perpetuo. Ahí, cuando estemos nosotros en la gloria del Señor, se va a seguir recordando que todo eso que está sucediendo en la gloria de Dios es propiciado porque el Señor Jesús obedeció y fue a la cruz y aceptó el flagelo y la muerte. Y ahí clavó el acta de los decretos que nos era contraria, de los decretos, como ya vimos. Y también clavó la inscripción que puso ahí Pilatos, ¿no? De Jesús, rey de los judíos, y esto y lo otro en los 3 idiomas, ¿no? Para
ejemplificar que el hebreo, que es la religión, es el idioma de la religión por excelencia, el griego, que es el idioma de la sabiduría terrenal humana, carnal, y el latín, que es el idioma de la jurisprudencia y la política humana, es decir, los tres constituyentes del mundo, significando que el mundo en sus tres constituyentes mataron a Cristo y lo siguen matando. Si te empiezas a meter en esos embrollos, no lo matan, pero tu conciencia se empieza a univilar, así como a ver ya de lejitos todo lo de Cristo. Y a la vez que estos tres lo mataron, Cristo el Señor los mató ahí en la cruz, en esa inscripción, en esos tres idiomas. Ahí los mató también el Señor, mató al mundo, a los pecados, al pecado, a Satanás, a los demonios, a los ángeles caídos, a la religión, a la superstición, a los cultos satánicos, a los cultos esotéricos en general. Todo mató ahí el Señor. Limpió el universo, lo acabó, lo anuló, lo tachó. Pero en su resurrección gloriosa germinó la vida, germinó la gloria de Dios, o sea, estamos en novedad de vida a partir de entonces, y de todo nos llevó el Señor en la semejanza de su muerte y en la de su resurrección y en la de su ascensión y en la entronización gloriosa que Dios le hizo al grado de convertir el trono de Dios en el trono de Dios y del Cordero para toda la eternidad. De todo esto que ocurrió aquí en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, lo único que rescató Dios y que rescata para siempre es el Cordero, el aspecto de nuestro amado Señor Jesucristo encarnado, siendo el Cordero, porque eso es lo que le da vigor, vitalidad, viabilidad a que continuara el paradigma divino, el plan, el propósito eterno que era llevar a muchos hijos a la gloria, hubiera quedado interrumpido si el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, no hubiera aceptado ir a la cruz. Pero afirmó su rostro a la cruz cuando oró y lloró casi hasta con sangre que pasara de él ese cáliz, pero luego afirmó su rostro a la cruz cuando el Espíritu le ha de haber convencido por dentro, sí, pero es necesario que lleve a muchos hijos a la gloria, ese es el propósito eterno. Entonces el Señor se afirmó a la cruz ya sin haber nada de duda ni nada que lo detuviera, menospreció el oprobio, o sea, la vergüenza de ir a ser crucificado como un criminal, al que nunca cometió un pecado, ni siquiera un delito. Dios lo hizo pecado, absorbió ahí todo el pecado y ahí lo mató. Es maravilloso, es glorioso. Por eso Pablo aquí nos está hablando de Él, en Él, por Él, para Él, desde Él, hacia Él, todo en Él. Él. Y aquí desmitificamos el argumento de los mesiánicos, algo así, que creen que Dios no los va a escuchar si no hablan en hebreo, ¿verdad? Ni siquiera lo saben pronunciar, pues es muy difícil pronunciarlo. Y entonces Pablo aquí le dice Él, y en otro lado dice, si aquel que resucitó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, aquel que resucitó, o sea, es aquel. No se trata del sonido del nombre del Señor, sino la intención de a quién nos estamos refiriendo, como en este caso Pablo, obviamente al decir en Él, se está refiriendo al Señor Jesucristo, aunque no le diga así Jesucristo, se está refiriendo a Él, es obvio. Bueno, vamos a seguir gozándonos con el Evangelio de Pablo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Qué increíble, ¿verdad? Los exhibió. Ahí colgado el Señor en la cruz, muerto, los exhibió de que triunfó sobre ellos, los mató, los absorbió en su cuerpo de carne y ahí los mató y estuvo ahí exhibiéndolos en su derrota total y en su triunfo el Señor. Es increíble, ¿no? Muriendo, triunfó. Les ganó, los abolió, los abatió, los quitó, los esfumó de la escena de la nueva creación. Y ahora estamos en una nueva creación, todos los convertidos.
sigamos gozándonos con la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sí, es que llegan con esas huecas sutilezas de que la luna nueva y que los días de reposo y todo eso, ¿no? Los judaizantes con lo que salen, ¿no? Con una cosa tan baja, tan terrenal, tan dada de baja, ya incluso, ya quitada. Bueno, sigamos. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, Amén. en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose para las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aleluya. Sí, es que se distribuye el Espíritu a través de todos los hermanos, empezando por la predicación del Evangelio a los incrédulos y luego la predicación del Evangelio primero la predicación del Evangelio del reino para los incrédulos. No, perdón, el Evangelio de la gracia de Dios para los incrédulos, porque pues tienen que disfrutar de la gracia de Dios. Y luego el Evangelio del reino, que es ya estando dentro nosotros acá en el reino, pues nos seguimos predicando el Evangelio para recrearnos en todas estas riquezas inescrutables del Señor Jesucristo, haciendo una especie de inventario continuamente de todas las riquezas que Dios se sirvió, se dignó reunir y depositar en Cristo, en Él, para nosotros. Increíble, ¿verdad? Todo para nosotros también, porque somos su cuerpo. Bueno, continuemos con Colosenses. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, y duro trato del cuerpo, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ya ven, es que llegaron ahí los estoicos, llegaban ahí los judaizantes, llegaba todo el mundo con sutilezas huecas, ¿verdad? A tratar de confundirlos. Pablo sigue batallando en el primer siglo de la transición. Pues estos no eran judíos, pero sí, como hasta la fecha rondaban desde aquellos entonces un montón de filosofías huecas y vanas de comportamiento y de duro trato del cuerpo, como dice ahí, ¿no? Que afectando humildad. Mira, allá en el Tíbet cómo se sientan así en flor de loto y meditan y todo eso, ¿no? ¿Y eso qué? Aquí nosotros estamos en la nueva creación, ya estamos muy separados de todo aquello, eso no opera para nada, no te lleva a nada. Nada más a que te aburras un poco ahí, según haciéndole toda la meditación. Es que la vida es actividad, no es estar ahí sentado todo el día. La vida es movimiento, no pasividad. Porque el mundo dice no toque, no vaya, no guste, no esto, no lo otro. Oye, pues todo es no. La vida es en el sí y en el amén, como dice la palabra, ¿no? Es la diferencia con nuestro amado Señor Jesucristo, que el Señor nos llamó a vida, a novedad de vida, no a austeridad de encierro, de claustro, como las religiones. Bueno, Pablo batallaba porque en su tiempo eso era muy común. Primero los judaizantes allá en Gálatas, que no los dejaban en paz, y ahora acá, aparte de judaizantes, también los estoicos y otras filosofías del estilo que rondaban y saturaban el ambiente de aquellos entonces. Pero el Espíritu es el que siempre nos ha sacado a flote. Adelante, fraterna. Colosenses capítulo 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Amén. porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Cuando Cristo, vuestra vida, Se se manifieste manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en en gloria. gloria. Amén. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. O sea, no mentirás. Es lo que les decía en el podcast anterior, Pablo, o anterior del anterior. Pablo trata de, poco a poco, sin darse cuenta, va metiendo la ley de Moisés. Ahora es no mentirás. El otro lado es no robarás. Y así se la pasa porque como que se desesperaba y quería decir, no, no hagan esto, sí, no, aquello tampoco. Pues sí, es lo mismo que estaba diciendo de que vienen los de las huecas sutilezas a prohibir un montón de cosas y no se da cuenta que él también hace lo mismo. Pues él es entendible porque estaba en etapa de transición todavía. Estamos hablando de que el Espíritu es el que nos guía toda la verdad y es el que nos convenció a nosotros cuando nos convirtió el Señor. Él es el que nos redargulló, se nos cambió de argumentos y nos convertimos. Entonces ahora es de esperar que el Espíritu nos guíe a toda la verdad en todo. Es tan fuerte la presencia del Espíritu de Dios en nuestro espíritu que nos guía a toda la verdad. Entonces no tiene por qué sacar una lista de conducta, de buena conducta en todo, ¿no? Porque si no vamos a estar igual que las filosofías estoicas y demás, de perseverancia y ¿por qué no contratamos mejor un coach de vida que nos esté marcando el que, mira, ya te equivocaste aquí, y esto y lo otro, no, ahora sigue allá, y mira, ya la estás haciendo mal en esto? Pues no es así, porque nos llamó el Señor a libertad, cada quien somos responsables de nuestra libertad y de cómo manejamos, porque dice que al Espíritu de Dios que está en nosotros, porque dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Cada quien tiene responsabilidad de cómo maneja todas estas riquezas de su gracia. Adelante. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se ve renovado hasta el conocimiento pleno. Se va renovando, ¿no? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Donde no hay griego ni judío, Amén. circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, Amén. y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es por eso que evitamos los grupos, porque es imposible frenar que todo eso que está tratando de evitar Pablo se dé en un grupo. De 10, de 15, de 20 personas ya se empiezan a dar todo ese tipo de cosas. Por eso es mejor, pues, no tener grupos, sino 2 o 3 reunidos y ya, y pocas veces y poco tiempo, para no empezar a entrometernos en la vida privada de los demás. Porque eso es imposible de evitar cuando hay grupo. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la que asimismo fuisteis llamados, A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Aquí Pablo sigue con su curso de buena conducta, de casi son cosas como obvias, que los hijos obedezcan a los padres, pero no porque lo dice Pablo va a suceder eso, sino porque les tienen que meter en disciplina. Eso sigue, la vida humana aquí sigue. Eso es lo de menos, o sea, no es algo mágico que va a venir a solucionar que los maridos amen a sus mujeres y que las mujeres los respeten y esto y lo otro. Todo eso, pues, como que es deseable, pues es una lista de buenos deseos. Ya si se cumple o no, pues esa es otra cosa, pero aquí lo importante, y no vamos a recibir ninguna recompensa por andar haciendo todo esto, no, la recompensa la vamos a recibir porque el Señor nos convirtió, porque Él granjeó en la cruz todo eso para nosotros. Pero si es deseable, pues, o sea, Pablo quería tener como una especie de conducta reluciente social entre los hermanos. Qué bueno, es un buen deseo. Pero lo importante aquí es que todo eso se logre por el Espíritu, no por enseñanzas, porque el Señor Jesucristo no era un maestro, no vino a traer enseñanzas aquí, ¿o sí? Nos vino a enseñar, qué nos enseñó? ¿A qué nos enseñó? ¿A morir en la cruz? Pues no serviría de nada que lo hiciéramos. ¿A qué nos enseñó? ¿A hacer milagros? ¿A resucitar muertos? ¿O a qué? O sea, no era un maestro, era el Redentor, era el enviado, el Hijo de Dios que vino a redimirnos. No vino a traernos consejas morales, ni éticas, ni nada de eso, porque para ello sobran aquí miles y miles de maestros y gurús y coaches y demás, ¿no? Está repleto el mundo de todo ese tipo de personajes. Por eso, cuando Nicodemo se presentó, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. ¿A poco los maestros resucitan muertos? ¿A poco los maestros sanan enfermos, multiplican panes y peces? Obviamente no. Pero es que el mundo no ha querido visualizar, el mundo entero, pues, o sea, muchos sí, nosotros, al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Redentor, nosotros sí, el mundo no. Entonces acá con estas recomendaciones que da Pablo, pues no ceja de dar una lista de instrucciones muy bonitas, muy deseables, muy positivas, pero que no son el meollo central de, no porque lo diga ahí ya va a suceder, ojalá si fuera, ¿no? Es una lista de buenos deseos, que qué bien, para que tengamos menos dificultad en la vida terrenal, pero aquí los ojos están puestos en Jesucristo el Señor, y todo lo demás, toda esta lista de buenos deseos se va a cumplir como la añadidura, O sea, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, créanme, todo eso que mencionó Pablo ahí, todo se va a realizar en nosotros.
vamos a tener armonía familiar, vamos a tener todas esas ventajas que vienen ahí. No porque las andemos buscando, sino porque esa es la promesa del Señor. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este podcast. Esperamos oírnos en el siguiente. Gracias.